Imagina que estás en Zacatecas, el corazón palpitante de la música ranchera. El sol cae sobre las montañas, los caballos relinchan a lo lejos y el viento parece arrastrar un susurro que huele a historia antigua, a orgullo, a culpa y a secretos. Ahora, imagina que después de décadas de silencio, un miembro de la familia más poderosa del regional mexicano decide hablar. ¿Te imaginas lo que debe sentirse cargar con un secreto durante 60 años? ¿Y si ese secreto no solo hablara del amor, sino de la traición, del dolor y de un hijo que nunca fue contado? Pues eso es exactamente lo que ha hecho Antonio Aguilar Jr. Ha roto el silencio. Y con ello, ha abierto una herida familiar que muchos creían curada hace tiempo. Pero empecemos desde el principio. Porque para entender por qué su confesión estremeció a todo México y a los seguidores de la dinastía Aguilar en el mundo, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de que Pepe Aguilar fuera el patriarca moderno, mucho antes de Ángela y Leonardo, cuando todo giraba alrededor de un solo hombre, don Antonio Aguilar, el Charro de México. Estamos en el año 1959. México vibra entre el glamour del cine de oro y la pasión de los escenarios. Antonio Aguilar es un ídolo nacional. Guapo, caballeroso, con ese porte de hombre que no se fabrica más. Casado con Otilia Larrañaga, una mujer hermosa y disciplinada, actriz y bailarina, que fue su primera esposa y su gran apoyo en los comienzos. Pero la fama es una tentación constante. Las giras, los aplausos, las películas, y entre todo eso, aparece Flor Silvestre, una mujer que no solo le robó el corazón, sino también la calma. Su voz era inconfundible. Su presencia, magnética. Cuando Antonio y Flor coincidieron por primera vez en un set de grabación, la química fue instantánea. Y aquí empieza la historia que, décadas después, Antonio Aguilar Jr. se atrevería a contar. Porque, según su testimonio, la historia oficial de los Aguilar no es tan limpia como la han contado los libros, ni tan romántica como la pintan los homenajes. Detrás de esa imagen de amor eterno entre Antonio y Flor, hubo lágrimas, engaños y un hecho trágico que marcaría a toda la familia. El nacimiento y la muerte de un hijo que nunca fue reconocido públicamente. Era 1960. Otilia, la primera esposa, estaba embarazada. Mientras tanto, Antonio comenzaba su relación con Flor. Un triángulo imposible en una época donde las apariencias lo eran todo. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El hijo que esperaba Otilia nació, pero no sobrevivió. Un niño que llegó al mundo envuelto en silencio y se fue envuelto en misterio. Años después, Antonio Jr. encontraría el certificado de defunción. Un papel amarillento, con fecha y nombre incompleto. Lo guardó, como quien guarda una prueba de algo que no se puede decir, pero que pesa más que una losa de mármol. Y aquí surge la primera gran pregunta para ti, espectador. ¿Crees que un secreto así puede desaparecer con el tiempo? ¿O crees que, aunque pasen los años, la verdad siempre sale? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia es tan compleja, que cada quien tiene su propia versión de lo correcto. Antonio Jr. era solo un niño cuando todo esto ocurrió, pero creció escuchando los susurros, los rumores, las medias verdades. Decían que don Antonio había prometido no hablar jamás del tema para proteger la imagen de su nueva familia con Flor Silvestre. Y esa promesa la heredó Pepe, el hijo más conocido, el heredero del nombre, el que aprendió desde pequeño que los Aguilar no muestran sus grietas, las disimulan con canciones. Pero hay cosas que no se pueden esconder para siempre. Y esa doble historia, la del amor público y el duelo privado, comenzó a filtrarse en los comportamientos, en los silencios, en las miradas. Cuando Antonio Jr. y Pepe eran adolescentes, la rivalidad entre ellos no solo era profesional, era emocional. Antonio, el mayor, sentía que su hermano menor recibía todas las luces, todo el reconocimiento. Mientras Pepe brillaba en escenarios internacionales, Antonio seguía en el rancho, cantando con la sombra del padre sobre los hombros. Y aunque nadie lo decía en voz alta, ese hijo perdido de Otilia era una especie de fantasma que rondaba la casa. Una historia prohibida que solo se mencionaba en voz baja, con el tequila de por medio. Antonio Jr. recuerda una noche, en el rancho El Soyate, cuando su padre, ya cansado y melancólico, le dijo: «Hijo, hay cosas que no se cuentan, porque el apellido Aguilar debe brillar sin manchas». Esa frase lo marcó para siempre. Y es esa misma frase la que hoy, en 2025, él ha decidido desafiar. Porque, según él mismo confiesa, guardar silencio ya no era un acto de lealtad, sino de cobardía. Y en su versión, Pepe Aguilar lo sabía todo. Desde joven, conocía la verdad sobre aquel hermano que nunca llegó a vivir. Pero eligió callar, porque su carrera, el legado y la imagen del apellido dependían de mantener esa historia enterrada. ¿Y tú? ¿Crees que Pepe hizo bien al guardar el secreto? ¿O que el silencio también puede ser una forma de mentir? Coméntalo, porque aquí tu opinión vale tanto como la de cualquier periodista o fan. La historia sigue enredándose. Cuando don Antonio Aguilar murió en el año 2007, a los 88 años, la familia se reunió para despedirlo. El funeral fue un evento nacional. Mariachis, cámaras, lágrimas y un aire extraño, como si todos supieran que debajo de las canciones y los homenajes quedaban cosas sin resolver. Fue ahí donde, según cuentan testigos cercanos, Antonio Jr. y Pepe tuvieron una discusión privada, lejos de los reflectores. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero la tensión fue evidente. Antonio acusaba a su hermano de olvidar partes de la historia familiar. Pepe respondía con su clásico tono tranquilo, casi diplomático, como quien sabe que tiene que proteger algo más grande que él mismo, el legado Aguilar.
Y desde entonces, los caminos de los dos hermanos comenzaron a separarse. Pepe siguió triunfando, llenando estadios, ganando Grammys y modernizando el apellido. Mientras tanto, Antonio Jr. quedó en un segundo plano, dedicado a sus propios proyectos, pero siempre con esa espina clavada. Hasta que llegó el 2024. El escándalo de Ángela Aguilar y Cristian Nodal estalló en redes. Los Aguilar, una vez más, estaban en el ojo del huracán. Y en medio del caos mediático, las viejas heridas familiares resurgieron. El hijo de Pepe, Emiliano Aguilar, también habló. Publicó mensajes insinuando que había secretos familiares nunca contados. Yo sé cosas que ustedes ni imaginan, escribió en una historia de Instagram que duró apenas unos minutos. Pero fue suficiente para que los seguidores comenzaran a conectar los puntos. ¿Era posible que el verdadero secreto de los Aguilar no tuviera que ver con Ángela, sino con algo que venía de generaciones atrás? Y ahí, como si el destino lo hubiera estado esperando, Antonio Aguilar Jr. decidió romper el silencio. En octubre de 2025, durante una entrevista exclusiva, lo soltó todo. Que Pepe ocultó durante décadas el secreto de un hijo perdido. Que su padre había tenido un amor paralelo entre Otilia y Flor. Y que ese niño, aunque murió al nacer, cambió para siempre la historia del apellido Aguilar. La noticia fue un terremoto. Las redes se llenaron de teorías, memes, debates. Algunos lo llamaron acto de justicia, otros venganza disfrazada. Pero lo que nadie pudo negar fue que la confesión de Antonio Jr. resucitó a los fantasmas que la familia había intentado enterrar. ¿Fue un intento de limpiar la memoria del abuelo, o de ensuciar la reputación de su hermano? ¿Realmente Pepe sabía todo desde el principio? ¿O también fue víctima del silencio impuesto por una generación donde los hombres callaban por orgullo? Lo cierto es que las piezas encajan con demasiada perfección. Fechas, nombres, documentos, testigos, todo parece confirmar que detrás del mito familiar hubo una historia trágica y humana. Y mientras el público debate, los Aguilar guardan silencio. Un silencio tan fuerte que dice más que 1000 palabras. Porque aunque Antonio Jr. asegura que no lo hizo por rencor, las consecuencias han sido devastadoras. Las relaciones familiares se han enfriado, los fanáticos se han dividido, y muchos se preguntan, ¿puede un apellido tan grande sobrevivir a una verdad tan dolorosa? En este punto, la historia apenas comienza. Porque lo que viene a continuación no es solo una confesión, sino una reconstrucción completa del pasado. Un viaje por los años de gloria del cine mexicano, las giras internacionales, los primeros discos y los conflictos que se cocinaban tras bambalinas. Así que si estás aquí, suscríbete y activa la campanita, porque en la segunda parte vamos a entrar al corazón mismo del rancho El Soyate, donde empezó todo. Allí, entre los caballos, los aplausos y las canciones, se gestó el mito, y también el secreto. ¿Y tú, qué crees? ¿Fue la familia Aguilar víctima del destino, o de sus propias decisiones? Te leo en los comentarios. El rancho El Soyate, en Zacatecas, no es solo un pedazo de tierra. Es un símbolo. 800 hectáreas de historia donde los caballos corren como si arrastraran los secretos de generaciones. Allí, bajo el mismo sol que vio nacer Antonio Aguilar padre, crecieron dos niños destinados a compartir un apellido glorioso, pero no la misma suerte, Antonio Jr. y Pepe. Dicen que los muros de ese rancho tienen oídos. Y si pudieran hablar, contarían cómo entre sus pasillos resonaban las canciones de Flor Silvestre, los ensayos del charro mayor y los pasos de unos hijos que aprendieron desde temprano lo que significaba ser un Aguilar. Pero también contarían de las noches silenciosas, de las discusiones apagadas, de los temas que nunca se tocaban delante de los niños. Antonio Jr. fue el primero. Nació con la carga del apellido y la promesa de seguir los pasos de su padre. Pepe, en cambio, llegó después, cuando la familia ya era una leyenda en México. Y aunque ambos fueron criados bajo el mismo techo, el favoritismo se notaba. Los fotógrafos pedían a Pepe para las portadas. Las cámaras lo amaban, los productores lo buscaban, y su voz, incluso siendo niño, era considerada un don. Antonio, en cambio, tenía otra energía. Era el que cuidaba los caballos, el que se encargaba de la hacienda, el que aprendió los valores de la tierra y la tradición. Pero detrás de ese papel de hijo obediente, se escondía algo más, resentimiento. Porque mientras él se quedaba en el rancho, su hermano menor viajaba con los padres por el mundo, cantando en escenarios donde los aplausos eran más fuertes que cualquier duda. Y así comenzó a crecer una grieta que, con los años, se transformaría en abismo. ¿Puede el amor entre hermanos sobrevivir cuando la fama entra en juego? ¿O inevitablemente uno termina viviendo a la sombra del otro? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia, más que de música, es de emociones humanas. Durante la década de 1970, la familia Aguilar vivía su época dorada. Antonio padre rodaba películas y Flor Silvestre llenaba teatros. La dinastía era sinónimo de orgullo mexicano. Pero dentro de la hacienda, entre risas y guitarras, había silencios que cortaban el aire. A veces, cuando las visitas se iban, la voz de Flor se escuchaba en el patio, rezando en voz baja. Nadie sabía si lo hacía por fe o por culpa. Porque, según Antonio Jr., ella también cargaba con el peso de aquel hijo que nunca nació. Era un dolor que no se decía, contaría años después. Papá evitaba hablar de eso, y mamá prefería cantar para olvidar. En ese entorno creció Pepe, rodeado de disciplina y perfección. Desde niño, su padre lo preparó para ser un artista completo. Ensayos, estudios de canto, clases de equitación, presentaciones.
Pepe lo absorbía todo, y Antonio Jr., aunque lo admiraba, sentía que el brillo ajeno lo dejaba sin espacio para respirar. Una anécdota que pocos conocen ocurrió durante un ensayo en el rancho, cuando Pepe apenas tenía 8 años. Cantaba con tanta seguridad que su padre, emocionado, le gritó: «Ese es mi gallo». Antonio Jr., presente, bajó la cabeza. Años después recordaría que esa frase, tan simple, fue el principio de una distancia que nunca se cerró del todo. Pero no todo era rivalidad. También había cariño. De esos que se expresan a codazos, entre bromas, o en la forma en que uno defiende al otro cuando los medios exageran. Antonio cuidaba a su hermano en las giras, se aseguraba de que descansara, y Pepe lo mencionaba con respeto, aunque siempre con cierta cautela. «Mi hermano Antonio es el más auténtico charro que conozco», decía. Una frase que sonaba a elogio, pero también a despedida. Con el tiempo, Pepe Aguilar se convirtió en la figura central del legado. Su talento y visión lo llevaron a modernizar la música ranchera, a mezclarla con pop y mariachi contemporáneo, a conquistar premios internacionales. Mientras tanto, Antonio Jr. siguió otro camino, más discreto. Actuó, produjo, grabó discos, pero nunca con el mismo impacto. Y eso, según quienes lo conocen, fue acumulando frustración. Porque más allá de la música, lo que pesaba era el silencio familiar. El tema prohibido. El hijo que no fue, la infidelidad que nadie debía mencionar. Antonio Jr. sentía que Pepe había construido su imperio sobre una verdad incompleta. Y aunque trató de olvidarlo, los años solo hicieron que la herida doliera más. En una entrevista perdida de 1995, Pepe habló brevemente de su padre. «Mi papá me enseñó que hay cosas que se callan, no por miedo, sino por respeto». Muchos no le dieron importancia en su momento. Pero hoy, con la revelación de Antonio Jr., esa frase suena distinta, ¿verdad? ¿Respeto o conveniencia? Cuando Antonio Aguilar murió en 2007, las diferencias entre los hermanos se hicieron visibles. El reparto de la herencia, las decisiones sobre el rancho, los derechos musicales, todo se convirtió en motivo de roces. Y aunque públicamente se mostraban unidos, los que estuvieron cerca dicen que apenas se hablaban. Pepe tomó las riendas del rancho El Soyate, lo modernizó, lo llenó de viñedos y caballos de competencia. Convertiría el lugar en un imperio. Antonio, en cambio, se sintió desplazado. Había crecido allí, conocía cada rincón, cada animal, cada trabajador. Pero de pronto, todo tenía que pasar por el hermano menor. «Él es el jefe ahora», le habría dicho un capataz en tono resignado. Y Antonio, con una sonrisa amarga, respondió: «No hay jefes en la sangre, solo historias que no se cuentan». Esa frase quedó flotando como una profecía. Mientras tanto, la siguiente generación de Aguilar comenzaba a tomar su lugar en los escenarios. Leonardo y Ángela, los hijos de Pepe, crecían frente a las cámaras, con el apellido como escudo y bandera. Majo, la hija de Antonio, también iniciaba su carrera musical, pero con menos recursos, menos apoyo mediático. Y aunque entre los jóvenes no había enemistad, el contraste era evidente. ¿Puede una familia mantener la unidad cuando el apellido se vuelve negocio? ¿Hasta dónde se puede callar por proteger una imagen? ¿Vale más la verdad o el legado? Durante los años 2020, Pepe consolidó su figura como patriarca moderno. Productor, empresario, criador de caballos, diseñador de botas y sombreros. Su marca personal era sinónimo de éxito. Pero mientras el público lo veía como un símbolo de disciplina y honor, dentro de la familia, el peso del pasado seguía sin resolverse. En 2024, cuando la relación de Ángela Aguilar con Cristian Nodal acaparó todos los titulares, la atención mediática se disparó. Los Aguilar volvían a estar bajo el microscopio. Y con ello, los rumores sobre viejos secretos también. Fue entonces cuando Antonio Jr. sintió que había llegado su momento. En sus propias palabras: «Mi padre me enseñó a decir la verdad, y la verdad no se hereda si se esconde». Pepe lo sabe. Él también escuchó esa historia. Y si no la cuenta, lo haré yo. Así lo hizo. Y el resultado fue una tormenta. La entrevista que concedió en octubre de 2025 no fue improvisada. Antonio Jr. llevaba meses recopilando documentos, viejas cartas, grabaciones familiares. Sabía que estaba a punto de desafiar no solo a su hermano, sino a la historia oficial de la música mexicana. Cuando el periodista le preguntó por qué había decidido hablar justo ahora, respondió sin dudar: «Porque ya no se trata de fama ni de dinero. Se trata de memoria. Los hijos de Pepe merecen saber de dónde vienen». Sus palabras fueron como un rayo que partió el cielo del espectáculo. Los titulares no tardaron en aparecer. Antonio Aguilar Jr. rompe el pacto de silencio. El secreto más oscuro de los Aguilar al descubierto. ¿Pepe Aguilar sabía la verdad todo este tiempo? Las redes sociales se inundaron de teorías. Algunos defendían a Antonio Jr., considerándolo valiente por hablar. Otros lo tachaban de oportunista, de querer llamar la atención aprovechando el auge mediático de su sobrina Ángela. Pero en el fondo, todos coincidían en algo: nunca antes se había visto a los Aguilar tan vulnerables. Y es que, por primera vez, el público entendía que detrás de los sombreros, los aplausos y las canciones, había seres humanos. Hombres y mujeres que también amaban, fallaban, mentían, perdonaban y callaban. Esa es, quizás, la razón por la que la historia impactó tanto. Porque mostraba el lado oculto de una familia que siempre se había mostrado perfecta. Y en medio de todo, una pregunta se volvió inevitable:
¿Puede una verdad liberarte? ¿O puede destruirlo todo? Antonio Jr. asegura que su intención nunca fue dañar a su hermano. Dice que lo hace por amor a la verdad. Pero en las entrevistas, su tono cambia. A veces se nota la rabia contenida. A veces parece un hijo dolido buscando justicia, más que un hermano queriendo sanar. Y Pepe, fiel a su estilo, ha preferido no responder. Su silencio es más elocuente que cualquier declaración. Publicó solo un mensaje breve en redes. El pasado es pasado. Nuestra historia sigue siendo la música. Una frase que divide opiniones. ¿Es una muestra de madurez o una forma elegante de evadir? ¿Qué harías tú si un hermano sacara a la luz los secretos más profundos de tu familia? ¿Le responderías o preferirías guardar silencio para no darle más poder a la controversia? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia está lejos de terminar. Porque el verdadero punto de quiebre aún está por llegar. Cuando la confesión de Antonio Jr. empiece a revelar no solo los secretos del pasado, sino también los del presente. Porque sí, hay algo más. Un detalle que podría cambiar para siempre la percepción del público sobre los Aguilar. Y lo más impactante no tiene que ver con el abuelo, ni con Pepe, sino con la nueva generación. Una conexión entre los hijos, los nietos, y aquel secreto del año 1960 que parecía olvidado. En el próximo bloque, descubriremos cómo este escándalo resuena en los más jóvenes. ¿Qué papel ha jugado Majo Aguilar? ¿Por qué Emiliano, el hijo rebelde de Pepe, amenaza con hablar? Y cómo Ángela Aguilar ha respondido en silencio mientras el apellido se tambalea entre el amor y la vergüenza. Porque si algo ha demostrado esta familia es que los Aguilar nunca se rinden, pero incluso el más fuerte tiene su límite. Y ese límite podría estar más cerca de lo que imaginas. Así que antes de que te vayas, deja tu opinión aquí abajo. ¿Crees que Antonio Jr. hizo bien en hablar, o traicionó el juramento familiar? Tu comentario puede abrir el debate que nadie en los medios se atreve a tener. Las palabras de Antonio Aguilar Jr. cayeron como un trueno en medio del rancho El Soyate. Por décadas, ese lugar había sido símbolo de orgullo, tradición y música. Pero desde su revelación, las paredes que guardaban la historia familiar comenzaron a temblar. Los fans se dividieron. Unos aplaudían el valor de Antonio por hablar. Otros lo acusaban de traicionar el apellido. Y mientras los medios explotaban con titulares, Pepe Aguilar guardaba silencio. Un silencio pesado, como el de quien ha decidido proteger su historia cueste lo que cueste. Antonio, por su parte, insistía. No hablo por rencor. Hablo por justicia. Los Aguilar también somos humanos. Pero el golpe ya estaba dado. Pepe no respondió directamente, solo publicó una frase breve. El pasado no define a quien sigue cantando. Una línea seca y profundamente triste. En ese instante, todos entendieron que la herida no era solo familiar, sino emocional. Porque detrás de la fama y el dinero, seguían siendo dos hermanos marcados por un secreto que nunca pidieron cargar. Los hijos de Pepe reaccionaron a su manera. Leonardo habló de unidad. Ángela, en cambio, se mantuvo en silencio, publicando una foto en el rancho con la frase: el tiempo pone todo en su lugar. Una simple oración que bastó para desatar miles de comentarios. Pasaron los días, y algo inesperado ocurrió. Durante un homenaje a Flor Silvestre, Antonio y Pepe se reencontraron en público. No hubo discursos, ni explicaciones. Solo un abrazo. Largo, sincero, lleno de todo lo que no pudieron decirse en años. Y ese gesto, frente a las cámaras y al mariachi que tocaba de fondo, sanó más que cualquier palabra. Desde entonces, la familia decidió no hablar más del tema. Dejar que el pasado descansara. El Soyate sigue en pie, los caballos siguen corriendo, y las canciones continúan sonando. Pero algo cambió. El secreto que los dividió también los hizo más humanos. Porque a veces la verdad no destruye, solo muestra lo que realmente somos. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Hizo bien Antonio en romper el silencio o debió dejar descansar el pasado? ¿Crees que el honor familiar vale más que la verdad? Te leo en los comentarios. Esta es mi reflexión. Así, entre canciones, secretos y perdón, los Aguilar cierran un capítulo que marcará para siempre su historia. Porque incluso los ídolos tienen heridas, y solo cuando se atreven a mostrarlas, se convierten en leyenda.